Apreté una vez más la seda de mi vestido púrpura, revisando mi reflejo en el espejo retrovisor de mi Mercedes. La mujer que me devolvía la mirada parecía serena, exitosa. Incluso con el cabello plateado recogido en un elegante chignon, los pendientes de diamantes reflejando la luz de la tarde. A mis 62 años, había aprendido a armarme con ropa de diseñador y una confianza silenciosa. Pero bajo esa fachada pulida, mi estómago se revolvía con una emoción que me negaba a nombrar. No esperes nada. Me dije. El mismo mentre que había susurrado durante meses. Solo pasa el día. El velé y tomó mis llaves con un asentimiento cortés, y caminé hacia la entrada del Willowbrook Country Club. Mis tacones resonando sobre los escalones de mármol, a través de las puertas de vidrio. Podía ver la recepción de la boda ya en pleno apogeo. Candelabros de cristal que proyectaban una luz cálida sobre mesas cubiertas con manteles color marfil, invitados riendo con copas de champán en mano, la suave melodía de un cuarteto de cuerda flotando en el aire. La boda de mi hija Jenna. La boda que yo había pagado. Me detuve en la entrada, observando a través del cristal cómo ella se deslizaba por la pista de baile con su vestido Vera One de $8,000, el mismo por el que yo había firmado el cheque después de que me llamara entre lágrimas diciendo que la familia de su prometido no podía permitirse el vestido de sus sueños. Se veía radiante, su cabello castaño rojizo recogido en un elaborado peinado, su sonrisa brillante mientras aceptaba las felicitaciones de invitados que no reconocía. Se ve feliz. Pensé, y por un momento eso fue suficiente. Por un momento, pude olvidar los meses de silencio, las llamadas no contestadas, la forma en que me había entregado la invitación a la boda como una idea secundaria hace 3 semanas. Mamá, sé que es de último momento, pero las cosas han estado tan locas con la planificación, había dicho, sin mirarme a los ojos. La recepción empieza a las 6, sin mencionar la ceremonia. Sin papel en la fiesta nupcial, sin reconocimiento, de que me habían relegado a la recepción una invitada en la boda de mi propia hija, después de financiar casi todos los detalles de su día perfecto. Crucé las puertas y fui recibida de inmediato por una anfitriona con una tableta y una sonrisa ensayada. Nombre. Por favor, Cora Phillips, dije, observando cómo revisaba la lista de invitados. Su ceño se frunció levemente. Lo siento. No la veo en la asignación de asientos. ¿Estás segura de que es la madre de la novia? Pregunté en voz baja. Los ojos de la anfitriona se agrandaron y comenzó a manipular nerviosamente su tableta. Oh, lo siento mucho. Señora Phillips, permítame, debe haber algún error. Pero no lo había. Pude verlo en sus miradas nerviosas, en la manera en que seguía repasando la misma lista una y otra vez. Mi nombre no estaba allí. Después de 37 años criando a Jenna, después de las noches sin dormir por sus cólicos, después de los recitales de danza, los partidos de fútbol y las reuniones con los profesores, después de la matrícula universitaria y el pago inicial de su primer apartamento, después de los $75,000 que había transferido silenciosamente a su cuenta para esta boda, no fui lo suficientemente importante como para tener un asiento asignado. No se preocupe, le dije a la anfitriona, cuyo rostro había palidecido. Encontraré un lugar para pararme. Me abrí camino hacia el salón de recepciones, esquivando mesas llenas de invitados riendo. Las tarjetas con los nombres eran elegantes, caligrafiadas a mano en cartulina color crema, cada una marcando el lugar de alguien en la nueva vida de mi hija. Reconocí algunos rostros de sus años universitarios, otros de su trabajo en la firma de marketing. Sus nuevos suegros ocupaban una mesa prominente cerca de la pista de baile, radiantes de orgullo, y allí, en la cabecera, estaba Jenna con su nuevo esposo, Norman, rodeados por la fiesta nupcial, 8 damas de honor en rosa empolvado, 8 padrinos en gris carbón. Personas que había conocido desde hace meses, algunas apenas semanas, todas consideradas más importantes que la mujer que le había dado la vida. Me encontré desplazándome hacia la parte trasera de la sala, cerca del bar, donde la iluminación era más tenue y la multitud más escasa. Un camarero me ofreció champán, y lo acepté con gratitud, necesitando algo que hacer con las manos. Disculpe, dije a otro camarero que organizaba aperitivos en una mesa cercana. Quería preguntar por la disposición de los asientos. Soy Cora Phillips, la madre de Jenna. El joven parecía confundido. Oh, lo siento, señora. Yo solo me encargo del servicio de comida. Tendría que hablar con el coordinador de la boda sobre los asientos. Pero sabía que no encontraría a la organizadora de la boda, una mujer llamada Beverly, que llevaba meses llamándome por pagos y depósitos, pero a quien aparentemente nunca le habían dicho que reservara un asiento para la persona que escribía los cheques. Sorbí mi champán y observé a mi hija bailar con su nuevo esposo, sus rostros brillando de felicidad.
El fotógrafo los rodeaba como un satélite, capturando cada sonrisa, cada momento tierno. Las fotos familiares. Me di cuenta de que, probablemente, ya habían tomado las fotos familiares antes de la recepción. Mientras yo todavía estaba en casa preparándome para un evento al que aparentemente no pertenecía. Mamá. Me volví para ver a Jenna acercándose, su vestido de novia susurrando suavemente contra el suelo de mármol. De cerca, podía notar la leve tensión alrededor de sus ojos, la manera en que seguía mirando hacia su nuevo esposo. Me preguntaba dónde estabas, dijo, aunque su tono sugería que esperaba que no viniera. Estaba buscando mi mesa, respondí con sencillez. Un rubor le subió al cuello. Ah, eso. Escucha. Mamá. Hubo un error con el plano de asientos. Tuvimos que hacer algunos ajustes de último minuto, dijo, señalando vagamente hacia la sala. Trata de no arruinar nada, ¿vale? Deberías sentirte honrada solo por estar aquí. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Debería sentirme honrada solo por estar aquí en la boda de mi propia hija. La boda que yo había pagado. La miré fijamente. Esta mujer a quien había criado de esta desconocida de seda, blanca que me hablaba como si fuera una molestia. La copa de champán tembló ligeramente en mi mano. Honrada, repetí suavemente. Sí, dijo ella, con la voz ganando fuerza. Sé que las cosas han estado complicadas entre nosotras últimamente, pero este es mi día, mamá. Mi día perfecto. Y solo necesito que, hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, necesito que no hagas que esto se trate de ti. Ni que se trate de mí, como si pedir un asiento en la boda de mi hija fuera de alguna manera egoísta. Como si 37 años de maternidad no me hubieran ganado más que el privilegio de estar parada en las sombras. Por supuesto, dije, con voz firme a pesar del temblor en mi pecho. No soñaría con hacer que tu día sea sobre mí. Ella sonrió, la primera sonrisa genuina que me daba en meses. Gracias. Sabía que lo entenderías. Pero cuando se dio la vuelta para alejarse, su vestido de novia arrastrándose detrás de ella como una bandera blanca de rendición. Comprendí que no entendía nada en absoluto. Entendí que había criado a una hija que me veía como nada más que una chequera con piernas. Entendí que había pasado décadas construyendo un negocio exitoso, luchando por respeto en salas de juntas llenas de hombres que me subestimaban, solo para ser ignorada por mi propia hija. Entendí que había estado jugando un juego en el que las reglas habían cambiado y nadie se había molestado en decírmelo. Terminé mi champán y dejé el vaso vacío sobre una mesa cercana. Mis manos ya firmes. A mi alrededor, la recepción continuaba. Risas, música y el tintinear de copas. La celebración de un nuevo comienzo que no tenía lugar para la mujer que lo había hecho posible. Mi teléfono vibró dentro de mi bolso. Un mensaje de texto de mi asistente, el fotógrafo de Forbes. Quiere confirmar la sesión de mañana. La portada saldrá el lunes. Miré el mensaje, luego a mi hija, que ahora posaba para fotos con sus damas de honor. 8 mujeres en rosa empolvado, brazos entrelazados, sonriendo para la cámara. Mi hija en el centro, radiante y hermosa, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Y la mujer que le había dado todo, la mujer en la portada de Forbes. La empresaria que había construido un imperio textil de la nada, la madre a quien acababan de decir que debía sentirse honrada de estar en las sombras de la boda de su propia hija. Guardé mi teléfono en el bolso y caminé hacia la salida, mis tacones resonando contra el suelo de mármol con un ritmo que sonaba como una cuenta regresiva. Pero al llegar a la puerta, me detuve. Me volví, miré la escena una vez más. El cristal, las flores y la elegante vajilla, los invitados que habían sido considerados dignos de un asiento, mientras yo permanecía como una extraña al fondo de la sala. Mañana, pensé, todos sabrán exactamente quién es K. Phillips. La pregunta era, ¿estaría mi hija lista para esa conversación? No me fui. Algo me arraigó a ese suelo de mármol. Un instinto que había desarrollado durante 4 décadas de negociaciones empresariales. La habilidad para percibir cuando la marea estaba a punto de cambiar. En cambio, caminé de regreso hacia el bar. Pedí otra copa de champán y me coloqué donde podía observar la sala con el ojo calculador de una mujer que había construido un imperio leyendo a las personas, entendiendo sus debilidades y sabiendo exactamente cuándo atacar. El bartender, un joven de ojos amables, se inclinó ligeramente. ¿Todo bien, señora? Perfecto, dije, y lo decía en serio, porque por primera vez en meses podía ver la situación con claridad. Mi hija había tomado la decisión de humillarme públicamente, de tratarme como una carga, de reducir 37 años de maternidad a una molestia, y había aprendido en los negocios que las decisiones siempre tienen consecuencias. Observé a Jenna deslizarse entre las mesas, aceptando felicitaciones. Su mano posada posesivamente sobre el brazo de Norman,
Se movía con la confianza de alguien que nunca había enfrentado verdaderas dificultades, que nunca se preguntó de dónde vendría su próxima comida, que nunca pasó noches calculando cómo pagar la nómina. Todo lo que tenía, su educación, su apartamento, su vestuario de diseñador, esta boda, le había sido entregado en bandeja de plata que yo había proporcionado. Cora. Una voz a mi lado me hizo girar. Cora Phillips. Pensé que eras. Tú, lo reconocí de inmediato. Harold Gates, el corresponsal de negocios del Wall Street Journal. Habíamos hecho varias entrevistas a lo largo de los años mientras mi empresa, Phillips Industries, crecía de una pequeña operación textil a un actor principal en la manufactura sostenible. Harold, dije, extendiendo la mano. No esperaba verte aquí. La prima de mi esposa, dijo, asintiendo hacia la pista de baile. Ella es una de las damas de honor, pero debo decir que me interesa más hablar contigo. Esa portada de Forbes es increíble. La revolución silenciosa, como Cora Phillips reinventó la manufactura estadounidense, sale a la venta el lunes. ¿Verdad? Vi varias cabezas girar al mencionar Forbes en una sala llena de ejecutivos de marketing y jóvenes profesionales. Esa palabra tenía peso. Sí, dije simplemente, ha sido un año interesante. Interesante es quedarse corto, triplicando tus ingresos, abriendo 6 nuevas instalaciones. Esa asociación con la iniciativa de sostenibilidad de la UE. Básicamente estás reescribiendo el manual para la manufactura ética. El entusiasmo de Harold era genuino y pude ver a más personas comenzar a prestar atención. Escuché rumores sobre la oferta pública inicial. ¿Hay algo de cierto en eso? La oferta pública inicial. Lo había mantenido en secreto. Pero los documentos preliminares ya estaban presentados. Mi empresa, valorada en poco menos de $500 millones, saldría a bolsa en el transcurso del año. Me convertiría en una de las mujeres más ricas del estado. Si no de la región. Estamos explorando opciones, respondí con cautela, pero pude ver el efecto dominó de las palabras de Harold moviéndose entre los invitados cercanos. Portada de Forbes, oferta pública, $500 millones. Mamá. La voz de Jenna interrumpió la conversación. Apareció a mi lado, con una sonrisa tensa. ¿Qué estás haciendo? Teniendo una conversación, respondí con calma. Harold. Quiero que conozcas a mi hija, Jenna. Jenna, este es Harold Gates del Wall Street Journal. El rostro de Harold se iluminó. ¿Tu hija? ¡Qué maravilloso! Debes estar muy orgullosa de los logros de tu madre. Observé cuidadosamente el rostro de Jenna. Era buena ocultando sus reacciones. Yo se lo había enseñado, pero pude ver la confusión en sus ojos. Había estado tan ocupada, manteniéndome a distancia, tan enfocada en su nueva vida y su nuevo esposo, que no se había dado cuenta de que su madre se había convertido en una especie de celebridad en los círculos empresariales. Oh, sí, dijo Jenna con la voz tensa, muy orgullosa. Me lo imagino, continuó Harold, ajeno a la atención. Quiero decir, Forbes no pone a cualquiera en su portada. Tu madre está revolucionando toda una industria. El impacto ambiental por sí solo, disculpe, interrumpió una voz nueva. Me volví para ver a un hombre de unos 50 años acercándose, impecablemente vestido, con la confianza que viene del dinero serio. ¿Es usted Cora Phillips? Antes de que pudiera responder, Harold intervino. Richard, te presento a Cora Phillips. Cora, este es Richard Blackwood. Él dirige la Fundación Blackwood, Richard Blackwood. Conocía el nombre, una de las organizaciones filantrópicas más grandes del país enfocada en causas ambientales. Su fundación tenía activos por más de $2.000 millones. Señora Phillips, dijo Richard. Extendiendo la mano, he estado esperando conocerla. Su trabajo en manufactura sostenible es exactamente lo que buscamos para nuestra próxima gran iniciativa. De hecho, planeaba contactar su oficina la próxima semana. Le estreché la mano, consciente del círculo creciente de personas a nuestro alrededor. Me interesaría saber más. Estamos lanzando un fondo de $200 millones para apoyar a empresas que realmente están cambiando la manera en que Estados Unidos produce. Por todo lo que he leído, Phillips Industries sería perfecta para nuestra primera gran inversión. $200 millones. La cifra flotaba en el aire como un desafío. Pude sentir la mirada de Jenna sobre mí. Pude notar cómo su confusión se transformaba en otra cosa. Quizás reconocimiento o las primeras señales de entendimiento. Eso es muy generoso, dije. Estaré encantada de discutirlo. Maravilloso. Mi asistente llamará a la suya mañana, Richard echó un vistazo alrededor de la sala. Debo decir que es un lugar interesante para encontrarte. ¿Amiga de la familia? Antes de que pudiera responder, Jenna dio un paso adelante. Es mi madre, dijo, y por primera vez en toda la noche. Algo que pudo ser orgullo se coló en su voz. Tu madre, la sonrisa de Richard se amplió. ¡Qué maravilloso! Debes estar increíblemente orgullosa.
Sí, dijo Jenna. Pero pude escuchar la duda debajo, muy orgullosa. Más personas se acercaban ahora a nuestro grupo. La mención de Forbes, Wall Street Journal. La Fundación Blackwood era como un imán para cada profesional ambicioso en la sala. Me encontré en el centro de un círculo creciente, respondiendo preguntas sobre mi negocio, mi filosofía, mis planes a futuro. La clave, decía un grupo de ejecutivos de marketing, es entender que la sostenibilidad no solo es buena para el medio ambiente, es buena para los negocios. Cuando reduces el desperdicio, cuando creas sistemas eficientes, cuando tratas bien a tus empleados, no solo ahorras dinero, creas lealtad, construyes algo que perdura. Pude ver a mi yerno Norman al borde del grupo. Su rostro era una mezcla de confusión y preocupación. Se había casado con Jenna pensando que obtenía una esposa de clase media acomodada. No tenía idea de que había entrado a un mundo de dinero. Serio. Señora Phillips, dijo una joven que no reconocí, trabajo en inversiones sostenibles. ¿Puedo darle mi tarjeta? Por supuesto, dije aceptándola con gracia. Luego otra, y otra más. En minutos tenía un montón de tarjetas de presentación de gente ansiosa por trabajar conmigo, invertir conmigo, aprender de mí. No puedo creer que esté aquí, dijo un hombre de unos 30 años. De hecho, escribí mi tesis de MBA sobre Phillips Industries. La transformación de la antigua planta textil Hamilton fue brillante, conservar la plantilla, reentrenarlos, aumentar sus salarios mientras se mejoraba la eficiencia. Sonreí, recordando ese reto en particular. Cuando respetas a tus empleados, ellos respetan el trabajo. No es complicado. Pero sí revolucionario, interrumpió Harold. La mayoría de las empresas simplemente hubieran cerrado la planta y movido las operaciones al extranjero. Usted demostró que la manufactura estadounidense puede ser rentable y ética. De reojo vi a Jenna con Norman. Sus cabezas juntas en conversación urgente. Ella seguía mirando hacia nuestro grupo y podía verla intentando procesar lo que estaba presenciando. Su madre, a quien acababa de decir que debería sentirse honrada de estar aquí, era ahora la persona más importante en la sala. La oferta pública inicial, decía Richard. ¿Cuándo saldrán a bolsa? A principios del próximo año, respondí. Aún estamos trabajando en los detalles. Me encantaría participar en esa conversación. La fundación ha estado buscando oportunidades para invertir en empresas cotizadas que estén alineadas con nuestros valores. Otra cifra flotaba en el aire, no dicha pero implícita. Richard Blackwood no hacía inversiones pequeñas. Cuando la fundación Blackwood compraba acciones, lo hacía en bloques de 50 millones o más. El círculo a mi alrededor había crecido hasta incluir casi una cuarta parte de los invitados a la boda. Noté que la mesa de la novia se veía bastante vacía. Incluso algunas de las damas de honor se habían acercado a escuchar la conversación. Mamá. La voz de Jenna ahora era baja, insegura. Apareció de nuevo a mi lado, pero esta vez no me exigía que guardara silencio. Esta vez me pedía atención. Me volví hacia ella con la misma sonrisa cortés que había dirigido a Harold. A Richard y a todos los demás. Sí, querida. ¿Puedo hablar contigo un momento en privado? Miré al grupo que nos rodeaba. Líderes empresariales, inversionistas, periodistas, todos atentos a mis palabras. Luego miré a mi hija, que finalmente comenzaba a entender a quién acababa de humillar. Por supuesto, dije. Si me disculpan un momento, dije al grupo. Necesito hablar con mi hija. Pero mientras seguía Jenna hacia un rincón más tranquilo de la sala, capté la mirada de Richard. Me observaba con esa expresión que había visto incontables veces en salas de juntas. La mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que estaba enfrentando a una oponente mucho más formidable de lo que pensaba al principio. La pregunta ya no era si mi hija estaría lista para la conversación de mañana. La pregunta era si estaría lista para la conversación que estábamos a punto de tener ahora mismo. Jenna me llevó a un pequeño rincón, cerca de las puertas francesas que daban a la terraza del club campestre. El espacio estaba parcialmente oculto por un elaborado arreglo floral, peonías y rosas blancas que me habían costado $3,000, aunque dudaba que ella recordara ese detalle. Su vestido de novia susurraba mientras se volvía para mirarme, y con la luz tenue pude ver algo que no había notado antes. Miedo. Mamá, empezó, con la voz cuidadosamente controlada. No tenía idea de que todas esas personas te conocieran. ¿Por qué ibas a saberlo? Pregunté simplemente. No has contestado mis llamadas en 3 meses. Ella se estremeció ante eso. Pero se recuperó rápido. He estado ocupada con la planificación de la boda. Ya sabes cómo es. En realidad, no lo sé, dije. Me escapé con tu padre en un juzgado en 1982. Después cenamos en DNS, pausé, dejando que eso calara, pero claro, nosotros pagamos nuestra propia boda. El color se le escapó del rostro. Mamá. Sobre el dinero que
Ay, con eso, quiero que sepas lo agradecida que estoy. Las dos lo estamos. Señaló vagamente hacia donde Norman estaba cerca de la mesa principal, todavía con cara de shock. El pago inicial de la casa, la boda. Todo eso lo que. Dudó buscando las palabras y la observé con el interés desapegado de quien observa un fascinante experimento psicológico. Esa era mi hija, la niña que había criado fuerte e independiente. Reducida a tartamudear porque finalmente había encontrado una situación donde sus tácticas habituales no funcionaban. No me di cuenta de que habías tenido tanto éxito, dijo finalmente. Éxito, repetí. ¿Así le llamamos? La portada de Forbes, los rumores de la oferta pública, ese hombre de la fundación ofreciéndote millones. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Estudié su rostro cuidadosamente. ¿Cuándo te lo habría dicho? Durante alguna de nuestras conversaciones telefónicas que nunca sucedieron, o tal vez en alguna de las cenas familiares a las que nunca asististe. Te invité a cenar el mes pasado. Tú me invitaste a cuidar a los hijos de tu amiga mientras tú y Norman salían a cenar. Hay una diferencia, ella tuvo la gracia de mostrar vergüenza, pero yo no había terminado. Durante el último año, Jenna, todas las conversaciones que hemos tenido han sido sobre lo que tú necesitabas. Dinero para el vestido de novia, dinero para el depósito del lugar. Dinero para la luna de miel, dinero para el pago inicial de la casa. Mantuve mi voz equilibrada, profesional. ¿En qué momento de esas conversaciones pensaste en preguntar cómo estaba yo, qué estaba pasando en mi vida? Si la mujer que firmaba todos esos cheques tenía algo interesante que contar, pensé, quiero decir. Nunca dije que estaba construyendo algo, que trabajaba 18 horas al día para crear empleos para 3,000 personas, que todas las principales firmas de inversión de la costa este estaban cortejándome. Pausé. ¿O simplemente no pensaste que fuera importante? El silencio se extendió entre nosotras, lleno con el sonido distante de risas y música de la recepción. Vi a Norman acercarse con cautela. Su rostro era una máscara de preocupación diplomática. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con la falsa alegría de quien intenta calmar una situación que no comprende. Norman, dije amablemente, felicidades por la boda. Es encantadora. Gracias, señora Phillips. Y gracias de nuevo por todo. Hizo un gesto alrededor del elegante lugar. Esto es mucho más de lo que podríamos haber pagado. Sí, dije, lo es. Algo en mi tono lo hizo parecer inseguro. Realmente lo apreciamos. Todo. La casa. La luna de miel, todo. La luna de miel, repetí pensativa. Recuérdame, ¿a dónde van? Italia, dijo Ana rápidamente. 2 semanas en la Toscana, luego Roma. Esa villa que encontraste para nosotros se ve increíble. La Villa San Lorenzo, asentí. Siglo XVII. Restaurada recientemente. Propiedad hermosa. No podemos esperar, agregó Norman. Nunca he estado en Europa. Sonreí. Qué maravilloso para ustedes. Miraron, intuyendo algo. Pero sin entender bien qué. Detrás de ellos, vi a Harold Gates acercándose con el teléfono en mano. Probablemente queriendo una foto para su columna. Señora Phillips, llamó Harold. Perdón por interrumpir. ¿Pero puedo tomar una foto rápida? Estoy escribiendo un artículo sobre encuentros inesperados y conocer a la portada de Forbes en una boda es demasiado bueno para dejarlo pasar, por supuesto, dije. Alejándome de Jenna y Norman, Harold me posicionó junto al arreglo floral, la luz suave, favoreciendo. Perfecto. Ahora, ¿puede contarme un poco sobre qué la trae esta noche? Miré directamente a Jenna mientras respondía, estoy aquí para celebrar la boda de mi hija. Después de todo, quería ver cómo usaría los regalos que le he dado. Regalos, la boda, por supuesto, el pago inicial de la casa, la luna de miel. Pausé. Todas las oportunidades que he proporcionado. Harold asintió. Escribiendo notas. ¿Y cómo se siente ver a su hija comenzar este nuevo capítulo? Educativo, dije simplemente. Después de que Harold se fue, volví a mirar a Jenna y Norman, que estaban congelados como ciervos al volante. Mamá, dijo Jenna cuidadosamente, ¿qué quisiste decir con cómo usaría los regalos? Justo lo que dije. Tenía curiosidad por ver cómo manejarías las oportunidades que te di. Ajusté mi pulsera, un gesto simple que de alguna manera parecía cargado de significado. Por ejemplo, me interesaba ver si me incluirías en tu celebración de boda o si me tratarías como a una extraña no bienvenida. No eres no bienvenida. ¿De verdad? Levanté una ceja, porque cuando llegué esta noche, descubrí que la madre de la novia no era lo suficientemente importante para tener un asiento asignado. Eso fue revelador. Norman aclaró la garganta. Podría haber habido un error con el plano de asientos. No hubo error, dije suavemente. Hubo una elección. Y las elecciones, he aprendido, revelan carácter. Pude ver la mente de Jenna trabajando, calculando.
tratando de encontrar cómo navegar esta conversación. Siempre había sido rápida en eso. Lo suficientemente lista para manipular situaciones a su favor. Pero nunca había tenido que manejar una situación donde no tenía las cartas. ¿Qué quieres que diga?, preguntó finalmente. Que lo siento. Que debería haber manejado las cosas diferente. No quiero que digas nada, respondí. Quiero que entiendas algo. Que cada regalo viene con una relación. Cada oportunidad viene con respeto. Y cuando tomas los regalos pero descartas la relación. Cuando aceptas las oportunidades pero retienes el respeto. Pausé, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Bueno, eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. La música de la recepción parecía ahora más fuerte. Más chocante contra la tensión en nuestro pequeño rincón. Vi que otros invitados empezaban a notar nuestra ausencia, especialmente Richard Blackwood, quien escaneaba la sala con la atención enfocada de alguien buscando a una persona específica. Señora Phillips, apareció un camarero a mi lado. Perdón por interrumpir, pero hay un caballero que la está buscando. Dice que es por un asunto de negocios. Miré más allá de él y vi a Richard Blackwood acercándose, con expresión seria. Cora, dijo, asintiendo cortésmente a Jenna y Norman. Espero no interrumpir nada importante, para nada, respondí con fluidez. Quería darle seguimiento a nuestra conversación. He estado pensando en esa oportunidad de asociación y me gustaría proponer algo más sustancial de lo que mencioné al principio. La Fundación Blackwood está preparada para ofrecer una inversión estratégica de $300 millones en Phillips Industries, sujeta a algunas condiciones. Hizo una pausa, sus ojos brillando con entusiasmo. Hablamos de una asociación completa, empresas conjuntas en manufactura sostenible, expansión internacional, todo, 300 millones. Escuché la respiración aguda de Jenna, vi los ojos de Norman abrirse de par en par. Eso es muy generoso, dije. ¿Qué tipo de condiciones? Nada oneroso, una debida diligencia. Por supuesto. Representación en la junta y querríamos asegurarnos de que la cultura de su empresa permanezca intacta, las métricas de satisfacción de los empleados, los estándares ambientales, la participación comunitaria, sonrió. Esencialmente, queremos asegurarnos de que sigas siendo exactamente quien eres. ¿Quién soy?, repetí pensativa. Un líder que valora la integridad por encima de las ganancias. Alguien que construye en lugar de explotar. El tipo de propietario de negocio que trata a las personas con respeto y espera lo mismo a cambio. Sentí que las palabras caían como piedras en agua tranquila, sus ondas extendiéndose hacia afuera, tocando todo a nuestro alrededor. Richard acababa de describir exactamente el tipo de persona que había intentado enseñar a mi hija a ser, y exactamente el tipo de persona que ella había fallado en ver en mí. Aprecio la oferta, dije. Déjame considerarlo. Por supuesto, pero debo mencionar que esperamos movernos rápidamente. La junta se reúne el próximo viernes, y si estás interesada, podríamos tener acuerdos preliminares listos para la siguiente semana. Otra pausa. Otro peso cayendo en el silencio. El próximo viernes, dije. Eso es un momento interesante. ¿Hay algún conflicto? Miré a Jenna, que me miraba con algo que se acercaba al pánico en sus ojos. No un conflicto exactamente. Pero el próximo viernes es cuando mi hija y su esposo deberían volar a Italia para su luna de miel. ¿Deberían? Richard lució confundido. Bueno, dije con cautela. Eso depende de si ciertos arreglos de viaje siguen en pie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la música de la recepción parecía desvanecerse en un ruido de fondo mientras las implicaciones de mis palabras se asentaban sobre el pequeño grupo. El rostro de Jenna se había puesto pálido. Mamá, ¿qué estás diciendo? Pero antes de que pudiera responder, Harold Gates apareció de nuevo, esta vez con la cámara lista. Cora, lamento imponerme. Pero podría tomar una foto contigo y tu hija para el ángulo de interés humano. Miré a Jenna, cuyos ojos estaban bien abiertos, una mezcla de miedo y comprensión que empezaba a hacerse evidente. Por supuesto, dije. Aunque sospechaba que esta podría ser una fotografía muy memorable. Parte 4. Harold nos posicionó cerca de la entrada de la recepción, donde la iluminación era perfecta y el fondo elegante quedaría bien en la foto. Me paré junto a mi hija. Mi brazo alrededor de su cintura, en un gesto que parecería maternal y amoroso para cualquiera que no supiera lo que estaba pasando. La sonrisa de Jenna estaba congelada en su lugar, su cuerpo rígido por la tensión que solo yo podía sentir. Hermoso, dijo Harold, tomando varias fotos. La CEO de la portada de Forbes y su hija en la boda que ella financió. Esto va a ser una historia maravillosa. La boda que ella financió. Sentí la respiración aguda de Jenna. Vi el rostro de Norman ponerse pálido detrás del hombro de Harold. Claro. Ellos habían supuesto que yo sería discreta con los arreglos financieros.
Habían contado con mi instinto maternal para protegerlos de la vergüenza. Se habían equivocado. Una más, dijo Harold, ajustando su ángulo. Cora, ¿podrías decirme cómo te sientes celebrando el éxito de tu hija mientras tu propia carrera alcanza tales alturas? Miré directamente a Jenna mientras respondía. Es fascinante ver cómo las personas responden a la oportunidad. Algunas la aprovechan con gracia y gratitud. Otras, hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. Bueno, otras revelan su verdadero carácter. Verdadero carácter. El éxito no se trata solo de lo que logras, dije, mi voz resonando con claridad por toda la sala de recepción. Varios invitados cercanos habían dejado de hablar para escuchar. Se trata de cómo tratas a las personas que te ayudaron a llegar allí. Si recuerdas de dónde vienes, si honras las relaciones que hicieron posibles tus logros. Harold escribía furiosamente, percibiendo una historia bajo la superficie. Eso está bellamente dicho. Me imagino que tu hija ha sido una gran fuente de orgullo mientras construías tu imperio. Mi hija, dije con cautela, ha sido educativa. Más cabezas comenzaron a girar ahora. Vi a Richard Blackwood acercándose junto con varios otros líderes empresariales que se habían acercado atraídos por el sonido de la entrevista de Harold. La recepción de la novia se estaba convirtiendo rápidamente en un evento de networking empresarial centrado en la mujer a quien se había considerado no digna de un asiento. Educativo, presionó Harold. Sentí las uñas de Jenna clavándose en mi brazo. Un ruego silencioso por discreción. Miré hacia abajo a esta hermosa joven en su costoso vestido, rodeada por el lujo que yo había proporcionado, y no sentí más que una fría claridad. Bueno, dije, por ejemplo, he aprendido que algunas personas ven la generosidad como un derecho en lugar de un regalo. Aceptan apoyo financiero, oportunidades educativas, inversiones en propiedad, financiación para la boda. Hice un gesto alrededor del elegante lugar. Pero olvidan que estas cosas provienen de alguien que los ama, alguien que merece respeto, básico e inclusión a cambio. La multitud creciente a nuestro alrededor se había quedado en silencio. El bolígrafo de Harold se había detenido. Incluso el cuarteto de cuerdas parecía percibir el cambio de ambiente, su música volviéndose más suave. Esa es una lección poderosa, dijo Harold cuidadosamente. Sí, estuve de acuerdo. A veces, el maestro aprende tanto como el estudiante. Richard Blackwood dio un paso adelante entonces. Sus instintos empresariales aparentemente, anulando la convención social. Cora, lamento interrumpir, pero quería mencionar algo sobre esa asociación de la que hablamos. Por supuesto, Richard. El plazo es en realidad más flexible de lo que inicialmente indiqué. Si necesitas viajar por cualquier razón, obligaciones familiares, asuntos personales, podemos adaptarnos. Miro hacia Jenna con un significado evidente. La familia es importante. Entendemos que los negocios a veces deben esperar. Sonreí, qué considerado. Aunque debo mencionar que mi calendario está bastante flexible en este momento. Verás. Planeaba tomarme un tiempo libre la próxima semana para visitar Italia. ¿Italia? La antena periodística de Harold se agitó. Negocioso. Placer, bueno, había planeado visitar una propiedad que tengo allí, la Villa San Lorenzo en la Toscana, siglo XVII, restaurada recientemente. Pausé, saboreando el momento. Pero esos planes se han vuelto inciertos. La presión de Jenna sobre mi brazo se apretó hasta el punto de dolor. Pude ver cómo la comprensión comenzaba a despertar en sus ojos, junto con algo que podría haber sido pánico. ¿Inciertos?, preguntó Richard. La gestión de propiedades puede ser complicada, respondí suavemente. A veces haces arreglos para que las personas usen tus casas. Y luego descubres que tal vez no han ganado ese privilegio. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el personal de servicio había dejado de moverse, percibiendo el drama que se estaba desarrollando en medio de ellos. Mamá, susurró Jenna, su voz apenas audible. Me volví hacia ella con la misma sonrisa amable que había mantenido toda la noche. Sí, querida, podemos hablar en privado por un momento, por supuesto. Aunque debo mencionar que Richard y yo estábamos a punto de hablar sobre algunos desarrollos emocionantes. Miré de nuevo al grupo reunido. Verán, todos, mi empresa está a punto de salir a bolsa. Estamos viendo una valoración de aproximadamente $500 millones. Los murmullos recorrieron la multitud. Harold escribía frenéticamente de nuevo. ¿500 millones? Alguien susurró. ¿Estimación conservadora?, pregunté. Con la fundación de Richard posiblemente invirtiendo otros 300 millones, estamos hablando del tipo de expansión que crea miles de empleos, transforma comunidades enteras. Eso es increíble, dijo Harold. Tu hija debe estar orgullosa. Lo sugiero, dije. Estoy segura de que sí. Después de todo, este éxito significa que podré seguir siendo generosa con mi familia.
Siempre y cuando, por supuesto, demuestran el tipo de carácter que merece tal generosidad. Vi a Norman ahora de pie en el borde de la multitud. Su rostro una máscara de pánico apenas controlado. Estaba comenzando a entender lo que realmente estaba diciendo. Que su luna de miel, su casa, todo su futuro cómodo, dependía de mi buena voluntad continua. Buena voluntad que se evaporaba rápidamente. Lo que pasa con el éxito, continuó. Mi voz resonando fácilmente por la sala silenciosa. Es que te da opciones. Puedes elegir compartir tu buena fortuna con personas que te valoren, que te respeten, que te traten como familia en lugar de como una simple transacción. Y si no lo hacen, preguntó Harold, completamente cautivado por la historia ahora. Entonces aprendes a tomar decisiones diferentes. Richard dio un paso más cerca, su expresión intensa. Cora. Sobre ese plazo. Si necesitas hacer ajustes en tus arreglos personales, podríamos trabajar con eso. Ajustes, repetí pensativamente. Sí, imagino que podría necesitar hacer algunos ajustes. Pude ver a la organizadora de la boda, Beverly, flotando al borde de la multitud. Su rostro pálido de confusión. Probablemente no podía entender cómo la recepción se había transformado de una celebración a lo que esencialmente era un evento de relaciones públicas para la mujer a la que había olvidado asignarle un asiento. Señora Phillips, Beverly se acercó vacilante. Lamento mucho la confusión con los asientos antes. Si lo desea, podría poner una mesa especial. No será necesario, dije. Creo que ya he visto todo lo que necesitaba ver. Las palabras colgaron en el aire como un juicio. A nuestro alrededor. La crema de la comunidad empresarial de la ciudad observaba con fascinación cómo el drama familiar se desplegaba en tiempo real. Esto se hablaría en salas de juntas y clubes sociales durante meses. La noche en que Cora Phillips reveló públicamente el verdadero carácter de su hija. De hecho, dije. Volviendo a Richard. Creo que el próximo viernes sería perfecto para esa reunión de la junta. No tendré nada más que requiera mi atención. Jenna hizo un pequeño sonido que podría haber sido un sollozo. Maravilloso, dijo Richard. Ajeno a las corrientes subterráneas. Debería hacer que mi asistente se coordine con el suyo. Absolutamente. De hecho, creo que esta asociación podría ser exactamente lo que Phillips Industries necesita para llegar al siguiente nivel. Pausé, mirando a mi alrededor. A todas las caras ansiosas. Es asombroso lo claro que se vuelve tu visión cuando dejas de permitir que las relaciones personales nublen tu juicio empresarial. ¿Relaciones personales? Harold se inclinó hacia adelante. A veces, dije con cuidado. Te das cuenta de que las personas a las que has intentado ayudar en realidad no quieren ayuda. Quieren limosnas. No quieren una relación. Quieren una transacción. Y una vez que entiendes esa distinción, tomar decisiones se vuelve mucho más simple. Pude sentir el peso de docenas de ojos sobre mí. La anticipación de todos los presentes. Percibían que estaban presenciando algo significativo. Aunque la mayoría de ellos no lograba comprender del todo qué era. Pero Jenna lo entendió. Pude verlo en su rostro. La lenta realización de que su madre no solo era exitosa, era formidable. Que la mujer silenciosa, que había estado escribiendo cheques sin quejarse, había estado construyendo un imperio mientras era tratada como una molestia. Lo maravilloso de ser dueña de tu propia empresa, continué, es que puedes decidir cómo usar tus recursos. ¿Quién merece tu inversión? ¿Quién ha ganado tu confianza? Sonreí. ¿Quién se beneficia de tu éxito? Norman dio un paso adelante entonces, su voz tensa de desesperación apenas controlada. Señora Phillips, creo que podría haber algún malentendido, o... No creo que haya ningún malentendido en absoluto, dije suavemente. Creo que todo ha quedado perfectamente claro. Harold levantó la vista de sus notas. Esto suena como si pudiera ser una gran historia. Negocios familiares, éxito generacional, las complejidades de la riqueza. Sí, estuve de acuerdo. Creo que podría ser una gran historia. De hecho, mientras me quedaba allí rodeada por la élite empresarial de la ciudad. Con mi vestido elegante y mi confianza tranquila como una armadura, me di cuenta de que la historia recién comenzaba. La pregunta ya no era si mi hija aprendería a respetarme, la pregunta era si aprendería a tiempo para salvarse a sí misma. Parte 5. Pero el tiempo. Como había aprendido, en 4 décadas de negocios, era el único recurso que no podías recuperar. Mamá, la voz de Jenna, se quebró mientras se acercaba. Su vestido de novia susurraba con desesperación. Por favor. ¿Podemos hablar en privado durante 5 minutos? La miré. Realmente la miré. Esta mujer que había salido de mi cuerpo hace 32 años, que dio sus primeros pasos, sosteniendo mis dedos, que me había llamado llorando desde la universidad cuando su primer novio le rompió el corazón. En algún momento, esa niña se había convertido en una extraña que me veía como nada más que una fuente de financiación.
5 minutos, estuve de acuerdo. Pero no en privado. Su rostro se puso blanco. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todo lo que tengo que decir puede ser dicho frente a testigos. Hice un gesto hacia la multitud alrededor de nosotros. Después de todo, estas personas parecen mucho más interesadas en mis pensamientos y logros que mi propia familia. Richard Blackwood dio un paso adelante. Sus instintos empresariales aparentemente en guerra con su conciencia social. Quizás debería darles algo de espacio, para nada. Lo dije firmemente. De hecho, Richard, creo que ahora sería un excelente momento para finalizar los detalles de nuestra asociación. Como mencioné, mi calendario acaba de quedar notablemente libre. Tu calendario, la pluma de Harold, estaba suspendida, sintiendo el clímax de la historia que se estaba desarrollando. Sí, verás. Había planeado pasar una cantidad considerable de tiempo este año ayudando a mi hija y a su esposo a asentarse en su nueva vida, apoyando sus proyectos, asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Pausé, saboreando el peso de lo que venía a continuación. Pero me he dado cuenta de que mi energía y recursos podrían estar mejor invertidos en otro lugar. Mamá. No puedes. Jenna empezó. ¿No puedo qué? Pregunté, mi voz lo suficientemente aguda como para cortar cristal. ¿No puedo tomar decisiones sobre mi propio dinero? ¿No puedo elegir cómo gastar mi propio tiempo? ¿No puedo decidir quién merece mi generosidad? El salón de la recepción había quedado completamente en silencio. Incluso el personal había dejado de moverse, percibiendo el drama que se desarrollaba frente a ellos. Eso no es lo que quise decir, dijo Jenna, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Eres mi madre. Sí, dije en voz baja, lo soy. Soy la mujer que trabajó 16 horas al día para pagar tu educación en una escuela privada. Soy la mujer que hipotecó su primera casa para enviarte a la universidad. Soy la mujer que te dio el pago inicial para tu casa, que financió toda esta boda. Que planeaba darte la luna de miel de tus sueños. Mi voz se mantuvo firme, profesional. También soy la mujer a la que le dijiste que debería sentirse honrada de estar aquí. La respiración colectiva de la multitud fue audible. Harold escribía tan rápido que su bolígrafo prácticamente estaba humeando. No lo quise decir así, susurró Jenna. Como lo quisiste decir, estaba estresada. No estaba pensando. No, interrumpí. Estabas pensando perfectamente claro. Estabas pensando que yo era una molestia que debía ser manejada. Una carga que debía ser tolerada. Una chequera con piernas que debería estar agradecida por cualquier pedazo de atención que me arrojaste. Norman dio un paso adelante entonces, su rostro sonrojado de vergüenza y creciente pánico. Señora Phillips, por favor, podemos solucionarlo. ¿Solucionar qué? Norman, me volví hacia él con genuina curiosidad. ¿Qué exactamente propones? Podríamos arreglar la disposición de los asientos, hacer anuncios, darte el reconocimiento que mereces. ¿El reconocimiento que merezco? Reí, un sonido vacío de calidez. Norman. No necesito reconocimiento de los invitados a la boda de mi hija. Yo recibo reconocimiento de la revista Forbes, del Wall Street Journal, de líderes empresariales que entienden lo que he construido. Richard asintió con firmeza. Cora. Espero que sepas que la Fundación Blackwood te tiene en la más alta estima. Lo sé, Richard. Y lo aprecio. Miré de nuevo a Norman. Lo que no aprecio es ser tratada como un caso de caridad por personas que han estado viviendo de mi caridad. Las palabras cayeron como golpes físicos. Vi el rostro de Jenna desplomarse, vi las manos de Norman apretarse a los lados. Entonces, esto es lo que va a suceder, continué, mi voz llevando la autoridad de alguien que había pasado décadas tomando decisiones que afectaban miles de vidas. Norman. Tus reservas de luna de miel en la Villa San Lorenzo han sido canceladas. La propiedad será ocupada por otra familia la próxima semana. Una que realmente aprecie la hospitalidad. No puedes, comenzó. Puedo y ya lo he hecho. Es mi villa. Me volví hacia Jenna. La casa en la que tú y Norman están viviendo. La que pagué con el pago inicial. Llamaré al banco mañana para discutir los arreglos del préstamo. El rostro de Jenna se puso cenizo. Es nuestra casa. Es una casa que no podrías permitirte sin mi ayuda. Y dado que has dejado, claro que mi ayuda es algo que das por sentado en lugar de algo que valoras. Me encogí de hombros. Bueno, he decidido redirigir mi apoyo financiero a destinatarios más apreciativos. Harold estaba prácticamente vibrando de emoción. Esto es increíble. La CEO de la portada de Forbes retirando su apoyo de su propia hija debido al trato en la boda que ella financió. No estoy retirando apoyo, corregí. Estoy redirigiendo la inversión. Verás, Harold. He pasado el último año siendo tratada como un cajero automático por personas que deberían amarme, y me he dado cuenta de que mi dinero
Mi éxito pueden hacer mucho más bien cuando se invierten en personas que realmente lo merecen. Richard se inclinó hacia adelante con entusiasmo. La fundación estaría honrada de ayudarte a identificar destinatarios dignos. Ya tengo algunos en mente, dije. Mis empleados, por ejemplo, las 3.000 personas que ayudaron a construir Phillips Industries hasta lo que es hoy, se han ganado bonificaciones, beneficios extendidos, oportunidades educativas para sus hijos. Pausé, han ganado estas cosas porque han demostrado lealtad, respeto y genuina apreciación por las oportunidades que les he proporcionado. El contraste era claro para todos los presentes. Mis empleados, realmente extraños, se habían ganado lo que mi propia hija había dado por sentado. Mamá, la voz de Jenna ahora era apenas un susurro. Lo siento mucho. No, me di cuenta. ¿No te diste cuenta de que soy una persona con sentimientos? Que merezco respeto básico. Que la generosidad no es lo mismo que una obligación. Sacudí la cabeza. Jenna, te crié para que fueras mejor. ¿Qué esto? ¿Puedo ser mejor?, dijo desesperada. Dame otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Miré alrededor de la sala a todas las caras que nos observaban. Jenna, te he dado oportunidades durante 32 años. Te di una oportunidad cuando dejaste de llamarme. Te di una oportunidad cuando me trataste como si fuera una empleada en lugar de familia. Te di una oportunidad. Desde esta noche cuando llegué a esta recepción, mi voz se hizo más baja, más definitiva. Usaste esa oportunidad para decirme que debería sentirme honrada de estar aquí. El silencio que siguió fue profundo. Pude ver a los invitados de la boda tratando de procesar lo que estaban presenciando, el desmoronamiento completo de una relación familiar en tiempo real. Richard, dije, volviendo hacia el presidente de la fundación. Deberíamos agendar esa reunión de la junta para el próximo viernes por la tarde. Creo que las dos funcionarán bien. Absolutamente, dijo, sacando su teléfono, mi asistente se coordinará con el tuyo. Excelente. Y Harold, espero que incluyas en tu artículo el hecho de que Phillips Industries anunciará varias nuevas iniciativas caritativas la próxima semana. Estableceremos fondos de becas, programas de propiedad para empleados y proyectos de desarrollo comunitario. Sonreí. Cuando tienes recursos, debes usarlos para levantar a las personas que se han ganado ese apoyo. Harold asintió con entusiasmo. Esto va a estar en la portada de la sección de negocios. La CEO de Fortune 500 elige a sus empleados sobre una familia con derecho. Ese no es el ángulo que tomaría, dije suavemente. Prefiero emprendedora exitosa, invierte en personas que comparten sus valores. Detrás de mí pude escuchar a Jenna llorando ahora. Sollozos silenciosos y desesperados que tal vez me habrían conmovido hace 6 meses. Pero había pasado demasiadas noches preguntándome por qué mi propia hija no podía molestarse en devolver mis llamadas, demasiadas fiestas en solitario, mientras ella inventaba excusas. Demasiados logros celebrados en soledad mientras ella perseguía sus propios intereses. Señora Phillips, Beverly, la organizadora de la boda, se acercó vacilante. Sobre el pago final por el evento de esta noche ya se ha hecho en su totalidad, dije, junto con una generosa propina para su personal. Han hecho un excelente trabajo esta noche, pero la pareja se suponía que debía manejar el pago final. La pareja, dije, mirando directamente a Jenna. Aparentemente tenía otras prioridades. Me volví hacia el grupo reunido, la mayoría de los cuales aún nos observaban con fascinación. Damas y caballeros, gracias por ayudarme a celebrar esta noche tan educativa. Espero que recuerden que el éxito no solo se trata de lo que logras, se trata de cómo tratas a las personas que te ayudan a lograrlo. Pausé. Espero que recuerden que el respeto se gana, no se hereda. Con eso, caminé hacia la salida, mis tacones resonando contra el suelo de mármol con el ritmo de la finalización. Detrás de mí podía escuchar a Jenna llamando mi nombre. Podía escuchar los intentos desesperados de Norman por salvar algo del desastre de su noche. Pero no miré atrás afuera. El valet trajo mi Mercedes y me acomodé en el asiento de cuero con una sensación de satisfacción que no había sentido en años. Mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes, solicitudes de entrevistas, oportunidades de negocios, invitaciones a eventos donde sería bienvenida como una invitada de honor en lugar de tolerada como una obligación. Mañana, la portada de Forbes estaría en los kioscos y el mundo vería a Cora Phillips tal como era realmente, no solo una mujer de negocios exitosa, sino una mujer que entendía su propio valor y exigía el respeto que había ganado. Mientras me alejaba del club campestre, dejando atrás la recepción de mi hija, sentí algo que no había experimentado en meses. Libertad. La libertad que proviene de entender finalmente que el amor sin respeto no tiene valor, que la generosidad sin gratitud es un desperdicio, y que, a veces,
Lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que experimente las consecuencias de sus decisiones. Mi hija aprendería eventualmente lo que había perdido esa noche. Si aprendería a tiempo. Para recuperarlo ya no era mi preocupación. Esa era su decisión.